Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su anfitrión, su siervo, Ángel Colón. Como siempre me acompaña mi esposa, Sorimar Reyes. Es un placer estar con ustedes una vez más en otro programa de Didasco Ministries o Ministerio Didasco. En este programa, en estos episodios, buscamos llevar enseñanza un poquito más profunda, un poquito más teológica, podríamos decir, de lo que el Señor ha dicho en su palabra, términos, definiciones, vocabulario, palabras que a veces usted escucha desde el púlpito y no sabe lo que significan, así como yo tampoco lo sabía. Entonces, estas enseñanzas que estamos llevando, la mayoría de ellas se dan a nivel de instituto y muchas de ellas a nivel de seminario. Pero reconocemos que hay una gran necesidad de la enseñanza de la palabra del Señor y muchas personas, bueno, algunos simplemente no quieren dar el paso por temor, porque piensan en seminario y usualmente piensan en exámenes, en trabajos de entrega, en ensayos y pues, simplemente no quieren dar ese próximo paso, ¿verdad? Entonces, no solo para ellos, sino para el que también está estudiando como nosotros. Exacto. Utilizamos la enseñanza de grandes hombres que se han dedicado a través de la historia a estudiar la palabra de manera bien profunda. Sí, es necesario que también nosotros les enseñemos a ustedes lo que nos han enseñado a nosotros. Uh-huh. Y hoy en día, ¿verdad? Como hay todas estas tendencias que nombran cosas que a veces uno ni sabe que existen, pues es necesario saber si son reales o no. Claro. Porque no nos podemos dejar llevar solamente por lo que se dice en el púlpito, sino nosotros que tenemos como los bereanos, tenemos que verificar si eso es cierto o no. Claro. Pues por lo tanto, este programa de hoy, este episodio de hoy es necesario para ustedes para que sepan de lo que vamos a hablar. Exacto. Nosotros tenemos dos podcasts bajo el mismo nombre. Hemos querido dividirlo, pero pensamos que dejándolo bajo uno solo usted puede encontrar todo el contenido y de manera más variada. Exacto. No quisiéramos añadir 5, 6, 7 podcasts diferentes porque se van a concentrar más en uno y en otro, y por otra parte, si los dejamos todos en uno, usted puede entrar ahí y buscar. Sí, los temas que le interesen. Exacto. Y además tomarse el tiempo, porque para escuchar estos podcasts completos es necesario sacar un tiempo Exacto. de meditación y también de estudio. Exacto. Como les decía, tenemos dos podcasts bajo el mismo nombre. El nombre es Radical contra la Corriente, como mi esposa está señalando en el logo que tenemos tras nuestro. Usted lo va a encontrar así mismo, Radical, 2 puntos contra la corriente, y ahí va a encontrar material de la vida cotidiana, cómo debemos vivir en un mundo contracultura. Exacto. ¿Sí? Nosotros somos en contra de la cultura, porque la cultura de este mundo es dictaminada por el príncipe de este mundo, que no es otro que Satanás. Uh-huh. Y nosotros estamos en contra de esa cultura en el aspecto de que no nos regimos por el orden de este mundo, nos regimos por lo que la palabra de Dios ha dicho. Por ese concepto, por ese punto, nosotros nos dejamos llevar y utilizamos el nombre radical. No es que seamos radical en contra de todo el mundo, es que vamos en contra de esta cultura. Exacto. Y por eso es que se llama Radical contra la Corriente. Pero en este caso vamos a estar hablando un poco más de teología en lo que es Ministerio Didasco. Didasco no es otra cosa que enseñanza. Entonces, hemos estado hablando en los capítulos anteriores, Sori y nuestra audiencia, de distintos temas relacionados a la teología sistemática o bíblica. Y lo que hemos estado discutiendo es desde la Biblia, cómo se formó, cómo se compuso, cuántos libros tiene, lo que significa canon. Hemos estado hablando de cuáles son los libros y por qué la importancia de esos libros, uh-huh. de esos 66 libros sí. que contiene la Escritura. Hemos hablado de diferentes concilios que se unieron para llevar a cabo este canon y poderlo cerrar. Y luego comenzamos hablando de teología propia o la teología del Dios soberano, o quién es la persona de Dios Padre. Entonces, luego de Dios Padre vamos a estar estudiando a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y vamos a continuar hablando sobre la neumología, que es el Espíritu Santo,
antropología, el hombre, y así sucesivamente, angelología, los ángeles. Pero ahora nos estamos concentrando en la doctrina del Dios soberano. Y hoy, ya que hemos discutido si existe Dios, es el capítulo anterior, cómo sabemos que Dios existe, qué pruebas nos apuntan a Dios, ¿verdad? Como la lógica, la ciencia, la racionalidad y obviamente la Escritura y el Espíritu Santo como guía para saber que existe Dios. Entonces, el Dios soberano. Hoy vamos a estar hablando un poco más profundo sobre el nombre o los nombres de Dios. Sí, es como se identifica a Dios en diferentes situaciones y el mismo Dios explica quién es Él. Ajá, pues entonces yo te voy a hacer una pregunta. Si, digamos que yo te pregunto a ti, ¿qué te viene a la mente cuando te digo Isaac Newton? El científico Isaac Newton. Sí, el científico Isaac Newton, la gravedad. La gravedad, eso es lo primero que te viene a la mente. Sí. Ok. Y si te digo Leonardo da Vinci. La Mona Lisa. La Mona Lisa, muy bien. Si te hablo de Aristóteles. Matemática. Matemática. Así yo te puedo continuar preguntando por ciertas personas, ciertos nombres, y esos nombres te van a llevar inmediatamente a pensar en algo. Un concepto. Que identifica a ese nombre, ¿verdad que sí? Porque nuestros nombres están atados a nuestro carácter. Por ejemplo, yo digo el pastor Abel, por ejemplo, allá en Tucson, Arizona. Un pastor que predica expositivamente, ferviente, fiel a la palabra. Si yo menciono el pastor Juan Manuel Baza allá en España. Radical. Radical totalmente, ¿verdad que sí? Pero sí. Bíblico. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque el nombre, a pesar de que yo nunca he estado frente a esa persona y nunca he conocido físicamente a esa persona, su nombre me lleva a pensar en las cosas que yo sé de esa persona porque su carácter está atado al nombre. ¿Qué simboliza el nombre de una persona? El nombre de una persona simboliza todo lo que esta persona es y hace. Ajá. El significado del nombre de las personas es más que la mera definición del diccionario, aunque muchos ni siquiera conocen esta definición de sus propios nombres. Por ejemplo, yo te pregunto, Sori o Sorismal. Sorismal sí que es mi nombre completo. Ese es tu nombre completo, Sorismal. Y yo te pregunto, ¿qué significa tu nombre? Bueno, mi nombre es compuesto. Mi nombre es de mi mamá y de mi papá. Mi mamá, su segundo nombre es Zoraida. Y el nombre de mi papá era Ismael. Ismael es un Dios que oye. Y Zoraida es una princesa. Pues se hace la mezcla, princesa que Dios oye. Ok, está interesante. No lo sabía hasta hace poco. O sea que te diste la tarea de buscar qué significa tu nombre. Sí, porque ya que mi nombre es un nombre compuesto, pues hay que buscar los dos significados. Claro. Entonces, el nombre de Dios, si lo vemos de esa manera, caracteriza o ejemplifica o nos dice quién es Él, ¿verdad que sí? No podemos estudiar los atributos de Dios si no conocemos lo que significan los nombres de Dios. Sí. Entonces, mira lo que sucede. Hoy en día tenemos una tendencia exagerada con las iglesias carismáticas o las semicarismáticas. Las semicarismáticas son estas iglesias que se dicen de sana doctrina, pero en su liturgia o en el proceso de su día de adoración a Dios, pues es más los cánticos que tienen y los pantomimas y los shows y los dramas y los especiales que la palabra que se predica. Sí, lo triste de todo esto es que reducen la palabra, lo que es la homilia como tal, de lo que es exponer la palabra de Dios a 20, 30 minutos. Exacto. Y no es suficiente. No, y es más allá, Sori, también, y nuestra audiencia, yo no quisiera, ¿verdad?, sonar como que estoy señalando a estas congregaciones, pero hermano, pónganse a pensar. Luego de una hora de cánticos, usted no quiere escuchar una hora de palabras, usted ya está cansado. Exacto. Especialmente un domingo que ya usted ha trabajado de lunes a sábado, ha tenido una semana pesada.
llegue el domingo, que es su único día de descanso, y usted va a cumplir, ¿verdad?, con lo que el Señor dice, que nos congreguemos, y usted quiere ser obediente a la palabra y quiere llegar allí, reunirse con sus hermanos. Pero entonces, luego primero la bienvenida, el saludo, la oración, la invocación, después entonces 5, 6, 8, 9 cánticos, el recogido de ofrendas, si su iglesia recoge ofrendas. Luego de todo eso, que toma como una hora, hora y 20, ya usted está cansado. Por favor, pónganse de pie. Por favor, siéntense. Por favor, pónganse de pie. Esto parece como una graduación, que el acto protocolar dura 3 horas y ya uno está cansado del protocolo. Entonces, estos son iglesias semicarismáticas porque utilizan la alabanza para que la persona venga. No te lo van a decir, yo te lo digo porque yo soy radical. Si quieres refutármelo, adelante, no hay ningún problema. Pero en la Biblia en ningún sitio dice que en la liturgia tiene que ser, tampoco dice que son 2 cánticos, pero tampoco dice que son 10. Pero entonces usted tiene que ser conservador, porque si queremos imitar a un príncipe de los predicadores como Charles Spurgeon, ese hombre predicaba 3 horas. ¿Usted está dispuesto a escuchar un sermón de 3 horas? Porque yo te garantizo que el 90% de la congregación no va a querer escuchar un sermón de 3 horas. No. Pero prefiere escuchar un concierto de 2 horas. O una película. Por supuesto. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Por eso es que tomamos el nombre de Dios tan a la ligera y lo envolvemos en cánticos y en protocolos y en liturgias. Y ni siquiera hemos sacado un tiempo para ver a qué está atado ese nombre, qué nos quiere decir Dios con su nombre. Y por eso es que es importante tener cuidado con estas iglesias carismáticas y semicarismáticas que después te dicen, no, nosotros enseñamos sana doctrina. Muéstramelo. Porque dijiste Jesucristo en tu sermón, eso es sana doctrina. No, eso no es el concepto. Entonces nosotros porque mira lo que está pasando, Sori. Están trayendo cánticos. Ahora hay un cántico bien pegado por ahí. Sí. Jehová, Elohim, Rafa, Jehová Jireh, y la batería dando centellazos por un lado. Y Él se manifestará. Y Él se manifestará, y todos son manifestaciones y manifestaciones. Mire, señores, y Él se manifestó aquí, en la Escritura. No tiene que estar manifestándose en ningún otro sitio. Pero queremos experiencias sobrenaturales para conocer a Dios y ni siquiera sabemos lo que su nombre significa. Exacto. Mira, antes de continuar, Sori, y nuestra audiencia, yo quiero ir a Éxodo capítulo 20 y vamos a ir un momento. Yo sé que nosotros sabemos esto, porque los 10 mandamientos nosotros los hemos escuchado y lo hemos escuchado y lo hemos escuchado. Pero el tercer mandamiento dice que el cuarto mandamiento dice que no utilicemos el nombre de Dios en vano. Dice que nosotros no hablemos su nombre por hablarlo. No. Porque nosotros no debemos mencionar a Dios por mencionarlo. No tendrás Dios. No suene repetitivo. No suene repetitivo. No tendrás dioses ajenos. Verso 3, capítulo 20 de Éxodo. Verso 4, no te harás imágenes, ni en el cielo ni en la tierra. Verso 5, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. No lo digo yo, lo dice Él. Él mismo lo está diciendo. No, y lo más impresionante, no es impresionante porque Dios lo hace todo, pero lo más específico de los 10 mandamientos, los demás del 5 en adelante, son cortos. No matarás, no codiciarás, es específico. Pero esta parte que tú mencionas sobre no mencionarás el nombre de Dios en vano, porque Dios es celoso, es bien explicativo. Por eso mismo, porque tendemos a ser repetitivos y tener el nombre de Dios en la boca, pero en vez de adorarlo, lo que hacemos es ponerlo en el piso. Bueno, series de televisión constantemente dicen, oh my God, Dios mío, Dios mío. Pero sabemos claramente que no son ni actores cristianos, ni películas cristianas, ni escritos cristianos. Sin embargo, el nombre de Dios está constantemente en su boca. Hermano y hermana, eso te sucede a ti y a mí. Nos sucede diariamente. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque Dios es celoso. Y tú me dirás, Ángel, estamos bajo la gracia. No tenemos que seguir la ley. ¿Dónde dice Jesucristo que Él vino a cancelar la ley?
Porque Él dice que Él no vino a cancelar la ley, Él vino a cumplirla. Porque nosotros no podíamos cumplirla. Porque nosotros no podíamos cumplirla, pero ahora estamos en Cristo. Claro. Y estando en Cristo, ahora sí, el apóstol Pablo dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. De hecho, dice que son buenos. El Salmo dice que los mandamientos son buenos, que son un deleite. ¿Qué hacemos con ese Salmo? ¿Lo eliminamos? No. ¿Para no seguir los 10 mandamientos? No. Hermano, yo sé que no los vamos a poder cumplir, pero si hay algo que debemos tomar en serio es el nombre de nuestro Dios. Imagínense, nosotros vamos a discutir un poco sobre el nombre de Dios hoy, porque este tema es demasiado de amplio. Pero yo quiero que ustedes entiendan que ni siquiera los judíos, ni siquiera el pueblo judío llamaba a Dios por su nombre, por la reverencia y el temor de invocar ese nombre que los podía destruir en un momento. Y nosotros hoy día, Él es la roca de mi salvación, Él es la fuente de mi salvación, Él es mi alto escudo, Él es el Dios soberano. Y nos llenamos la boca cantando estos cánticos, llevando estas alabanzas, pero ni siquiera meditamos en lo que significa ese nombre. El significado del nombre de alguien comprende el carácter, la posición y las acciones de dicha persona dentro de su contexto. O sea, ese nombre identifica el carácter, la posición que tiene esa persona y las acciones que puede tomar esa persona. Por ejemplo, un juez del Tribunal Soberano, del Tribunal Supremo, un juez del Tribunal Supremo es soberano sobre lo que él hace. Sí, y está a un nivel por encima de todos los demás jueces. Exactamente, por eso es que está más arriba. Entonces, el nombre de esa persona es exclusivo de ella, puesto que le otorga un significado personal. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el nombre de la persona era importante porque el significado léxico de este reflejaba o se esperaba que reflejara algo sobre la persona. Exacto, es decir, para Dios y para el pueblo de Israel, los nombres de Dios eran especialmente importantes, puesto que revelaban aspectos de quién era Él en sí mismo, en sus obras dentro de sí mismo y con relación a su relación. Sí. Es decir, ese nombre revelaba quién era Él, lo que Él hacía y cómo se relacionaba con su creación. Sí, los nombres de Dios los representaban tanto que el modo en que se trataba el nombre de Dios equivalía a cómo se lo trataba a Él mismo. No es de extrañar que en la zarza ardiente Moisés anticipara que al anunciar a los hebreos en Egipto, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, estos responderían, ¿cuál es su nombre? Exacto, porque ustedes recuerdan la historia y si usted no la sabe, en el libro de Éxodo capítulo 3, Moisés está en la zarza, Dios se aparece, hay una conversación entre ellos. Recuerdan que él le dice, quítate tu sandalia porque el lugar que pisas es un lugar santo. Nosotros hemos escuchado y hemos visto hasta esa historia en películas. Sí. Ahora, cuando Dios está hablando con Moisés, en Éxodo capítulo 3, verso 13, dice, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Eso es lo que Moisés tenía que decirle a los hebreos, a los judíos. Sí. Pero inmediatamente Moisés dice, es que ellos me van a preguntar, ¿quién es ese Dios? ¿Cuál es su nombre? ¿Pero por qué? Porque había tantos dioses para los egipcios. Sí, que ellos estaban siempre adorando diferentes dioses. Querían saber cuál era ese Dios. Y nos sorprende que Dios considere su nombre. No nos sorprende que Dios considere su nombre como un nombre santo y que evalúe cuidadosamente las actitudes de las personas hacia dicho nombre. Es decir, cuando nosotros hoy invocamos o cantamos Santo, 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 Señor de gloria y de poder. Oye, qué lindo te quedó. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en su santidad. Claro. Ahora, si usted lo canta, porque está escuchando el piano, la guitarra y la batería, y simplemente es una nota musical más, sepa que usted no está tratando con ningún santo. De hecho, Dios está mirándolo a usted con mucha cautela porque usted está invocando su nombre en vano. Y Dios ha prometido que en el futuro, cuando Él restaure a Israel, Él será celoso de su santo
nombre. Y eso usted lo puede encontrar en Ezequiel 39, verso 25, donde él mismo dice que él será celoso de su santo nombre. Él mismo lo dice. Búsquelo, Ezequiel 39, 25. Entonces yo quiero que ahora veamos los nombres de Dios y por qué es tan importante que conozcamos estos nombres. Sí. Vamos a comenzar por Jehová, que es el nombre que más nosotros hemos visto en la Escritura, que más conocemos. También se le puede decir Yahvé, con acento en la E, y los diferentes compuestos de este nombre. Y aquí vamos a entrar a un poquito de hebreo. Quiero que por favor de antemano me disculpen porque yo no soy hebreo. Yo soy puertorriqueño. Mi idioma es el español y yo no he tomado aún en seminario clases de hebreo. Por lo tanto, si cometo un error mencionando alguno de estos nombres, por favor me disculpan. Y yo creo que muchos de los que me están escuchando también hablan español. Por lo tanto, estos nombres son complejos para nosotros, porque nosotros no hablamos hebreo. No. Si usted lo habla, bueno, gloria a Dios, bien por usted. Pero si usted no lo habla, mucho cuidado cómo expresamos estos nombres. Jehová. Jehová, el nombre de Dios más común en el Antiguo Testamento es Jehová. ¿Cuántas veces aparece? 6.800 veces. En el Antiguo Testamento. Y se deriva del tetragramatón, que son las 4 consonantes hebreas transliteradas en español como la Y, la H, la W y la H, todas en mayúsculas. Y todas las mencionamos como Yahvé. Y vamos a ver ya pronto por qué se le dice de esa manera. Exacto. Eso se conoce como tetragramatón y son la YHWH. En el episodio de nuevo de la salsa ardiente, Dios se reveló él mismo este nombre como su nombre y mi nombre para siempre. Éxodo 3, del 13 al 15. Jehová dice, este es mi nombre. Cuando Moisés le pregunta, este es mi nombre y será mi nombre para siempre. Yahvé alude a la eterna e inmutable naturaleza de Dios mismo. Como puede observarse en Éxodo 3:15, el nombre de Yahweh constituye su respuesta a la pregunta de Moisés sobre el nombre de Dios en el 3:13. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nombre le diré, verdad? Entonces ahí Dios le responde diciendo a Moisés, yo soy el que soy y yo soy. Esto está en Éxodo 3:14, identificando después a Jehová, como mi nombre para siempre. Exacto. Aunque este nombre de Dios era conocido antes de la salsa ardiente, por ejemplo en Génesis 4:26, Génesis 5:29, Génesis 9:26 y otros textos, según Éxodo 6:3, Dios le dijo a Moisés, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjate, el nombre que él le da es Dios omnipotente, pero su nombre, Jehová, él no se lo dio a conocer a ellos. No, cuando los patriarcas se dirigían a Dios como Yahweh, no se relacionaban con él sabiendo que Yahweh era su nombre. Porque él no se los había dado a conocer. No se lo había revelado. Exacto. Tras el exilio babilónico, el pueblo de Israel comenzó a abstenerse de pronunciar el nombre de Yahweh y lo sustituyó en su pronunciación por el nombre hebreo Adonai, por el nombre hebreo Elohim, cuando Yahweh precedía o seguía a Adonai en el texto escrito como el nombre de Dios. Es decir, yo tengo la Nueva Biblia de las Américas, es la versión que utilizo, Nueva Biblia de las Américas. Mi esposa también y en nuestra congregación también es la versión que utilizamos, Nueva Biblia de las Américas. Hay un concepto erróneo de decir que la Biblia de la Nueva Biblia de las Américas tiene un error porque en vez de decir Dios en el Antiguo Testamento, como por ejemplo la Reina Valera, o Jehová como la Reina Valera, la Nueva Biblia de las Américas dice Señor. Esto es lo que sucede. Cuando se escribe, cuando se traduce directamente del manuscrito al griego,
los hebreos, como acabamos de mencionar ahora mismo, dejaron de utilizar el nombre porque para ellos el nombre era demasiado santo para mencionarlo. Por esta razón, ellos cambiaron el nombre por Señor, o Adonai, o Elohim, que vienen del hebreo. Y es por esta razón que la Nueva Biblia de las Américas, en la mayoría de su escrito, donde quiera que aparece el nombre Dios o Jehová, está escrito como Adonai o Señor. De hecho, más adelante vamos a verlo, que Adonai, el nombre correcto es Adón, y Adón es alguien de autoridad. Eso viene del griego y es alguien que está en un poder superior. Sí, y también en la Nueva Biblia de las Américas, cuando se menciona, ¿verdad?, del hebreo, Yahweh, el nombre Señor es todo en mayúscula. Exacto. Para hacer esa diferencia. Exacto. Y hacer ser enfático en ese momento donde se le menciona Yahweh. Que esas son cosas que debemos saber. Claro, por eso estamos haciendo el estudio. Este cambio en la lectura oral se debió probablemente a la reverencia por el nombre de Dios y el temor a blasfemar. De nuevo lo repito, ¿cuánto nosotros tomamos el nombre de Dios en vano en nuestro día? Todos los días. En los cánticos, cantamos cantos y decimos Jehová, Jireh, Elohim, Adonai, y ni sabemos lo que significa el nombre. Y entonces tomamos el nombre de Dios en vano y estos hombres que hicieron las traducciones y pusieron los manuscritos, fueron bien cuidadosos. Fueron celosos. Bien cuidadosos. Porque Dios es un Dios celoso. Y claro, esto no es algo de hacernos los más profesionales en gramática. No, es que nos lleve a meditar en la reverencia que debemos tener para con nuestro Dios. Sí, porque tenemos que ser considerados en ese momento, ¿verdad? Que lo hacemos a veces, yo creo que hasta automático. A la ligera. A la ligera. Al saber estos conceptos y estas definiciones y qué realmente Dios quiere que nosotros hagamos, nos detengamos y le pidamos perdón al Señor, claro, con eso es suficiente. Claro. Pero llevarlo a una conducta, a un hábito, que sea, cuando mencionemos el nombre de Dios, que sea en reverencia. En reverencia, definitivo. Fíjate que el cambio de la lectura oral, por la reverencia que ellos tenían, lo lleva a cuando se traduce de la Septuaginta griega y los traductores del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo respetaron tanto esta tradición judía y que escribieron el nombre de la palabra griega kurios, que es lo que acabamos de mencionar, que significa Señor. Cuando citaban un pasaje del Antiguo Testamento que el nombre aparecía como Yahweh o Yahvé, ellos cambiaban este nombre a Señor, para no tener que ir a las consonantes y simplemente llamarlo como su característica, porque Él era el Señor y es el Señor de todo. Cuando los masoretas, esa palabra suena un poquito dura, fuerte de entender, masoretas son maestros de la traducción, que fueron los sucesores de los escribas, con la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las Sagradas Escrituras, inventaron el sistema de puntuación y de las vocales para la Biblia hebrea. Eso no existía. Ellos inventaron este sistema. Sí. Siguieron la tradición judía al apuntar el nombre de Yahvé con las vocales de A o A, que significa Adonai. Aunque el nombre se escribía como YHWH, debía pronunciarse como Adonai, o Señor, exacto. La puntuación masorética de Yahweh llevó a los cristianos que hablaban latín a transliterar el tetragramatón con sus marcas vocales como Jehová. La iglesia de la Edad Media acabó pues combinando sus consonantes de Yahweh, transliteradas como IHVH, y las vocales de Adonai, y produjo el nombre de Jehová. Jehová. Entonces, los reformadores, estamos hablando ya para el año 1500 aproximadamente, sí, adoptaron la transliteración de este nombre, y William Tyndale, que murió en la hoguera, no se quiso someter a lo que el reino decía, y la iglesia del momento decía,
Los reformadores de esa época, junto con William Tyndale, también utilizaron algunos de los pasajes de la traducción del Antiguo Testamento para el año más o menos 1530 y utilizaron esta misma traducción de Jehová. Después, la Biblia King James, o la versión autorizada, como le llamaba el reinado en esa época, del 1611, y la versión revisada en inglés del 1885, utilizaron el nombre Jehová en algunos pasajes, aceptando la J en vez de la I. En vez de Jehová, lo cambiaron por Jehová. Entonces, la traducción más habitual de Jehová fue la versión American Standard o American Standard Version del 1901. Eso fue los otros días. Eso fue hace poco. Eso fue hace bien poco. Sí, la Reina Valera también sigue esta tradición utilizando el nombre de Jehová, pero la mayoría de las modernas versiones en inglés y algunas en español han respetado la tradición de no pronunciar el tetragramatón, traduciendo Yahweh como Señor. Volvemos otra vez a recapitular en lo que dijimos ahorita. Estas versiones más modernas han vuelto a la raíz. Sí, a lo que es la esencia. Ellos han vuelto a la esencia y han tomado respetar lo que los judíos ortodoxos que comenzaron todo hicieron y dejaron de utilizar Yahvé o Yahweh y lo cambiaron por Señor, que es lo que estos la tradición, estos hombres de tradición seguían en su época. El significado de Yahvé es importante para la teología, puesto que se deriva del verbo hebreo ser, Yahvá. El significado esencial de Yahvé es Él o Él será. Exacto. Ahora, cuando usted dice Jehová o Yahvé, usted está diciendo Él es. Él es. No hay otra cosa fuera de Él. Él es o Él será. Este nombre indica que Dios es y quiere ser, por consiguiente da a entender que no tiene principio ni fin y que vive perpetuamente presente. Sí, que no cambia, es lo que es hoy, es mañana y lo que fue en el pasado. Exacto. Es el mismo. Siempre es Él. Por eso es que es importante entender el nombre. Sí. Nosotros decimos Jehová muy rápido, pero no entendemos que ese nombre está atado al carácter de Él. Por eso es que Él es. Por eso es que cuando usted dice Jehová, usted está diciendo Él es Dios. Cuando usted está diciendo mi Dios, usted está diciendo Él es Dios. No hay otro fuera de Él, porque Él es eterno, fue, es y siempre será. Este nombre implica también que su ser surge de su autodeterminación de ser, de quién es Él, lo que es Él, de modo que Dios es eternamente quien es y lo que es. O sea que no hay nada fuera parte de Él y es un acto de autodeterminación. Yo digo porque yo soy Dios que yo soy. Por eso fue que Él le dijo a Moisés. Moisés le dice, ¿quién eres? Yo soy el que soy. No hay otro después de mí, ni habrá ni hubo. Yo soy el que soy. Una vez yo le pregunté a mi tía, Titi, mi tía tiene 93 años. El Señor la rescató a los 8 años de edad y hasta el día de hoy le sirve al Señor. Una mujer muy fiel, nunca la he visto con coraje. Una mujer que ama al Señor. Y una vez cuando yo tenía como algunos 12, 14 años, le pregunto a mi tía, oye Titi, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Esa pregunta se hace mucho, ¿sabes? Claro. Y mi tía me dijo, mi niño, eso simplemente no es problema tuyo. Quiero decirte pues que eso a ti no debe importarte. Él es el que es y fuera de Él no hay nada. Eso a mí se me grabó en mi mente al día de hoy, nunca se me ha olvidado. Y ahora que estudio teología, puedo ver cómo estos hombres entendían que Dios es Dios y no hay nada fuera parte de Él. Puesto que Dios reveló este nombre a Moisés en una determinada circunstancia histórica, que actuó como Yahvé en anteriores acontecimientos y que lo haría asimismo en actos futuros,
Su nombre indicaría la persistencia de su ser en medio de las condiciones cambiantes de su creación, en especial las de su pueblo. Eso quiere decir que Dios no cambia. No. Todo puede cambiar, pero Dios no cambia. La historia, la circunstancia, el lugar, hasta el motivo. Exacto. Pero Dios no cambia. Pero Dios no cambia. Por ejemplo, Jehová, como Jehová, Él había estado y seguiría estando presente siempre como revelador de su persona y voluntad. Él es quien se revela. Él es el Redentor. Él es eterno. Él es el dador de vida. Él es el supremo juez de toda la creación. Usted ve cómo las palabras se organizan. Él es, Él será el dueño de, el creador de, el sustentador de. Él es, siempre es, Él es. Ok, dice, en los próximos episodios se van a especificar las perfecciones o atributos de Dios. Exacto. Es por esto, por lo que es necesario saber, por medio del nombre de Yahvé, que Dios, el Señor, es eterno, autoexistente y está presente en el tiempo y en cada acontecimiento, aún estando fuera del tiempo, porque el tiempo se creó para nosotros. Para nosotros, Él está fuera del tiempo, Él es, Él será, Él fue y Él seguirá siendo eternamente y para siempre. ¿Quién es Él? Porque Él es Dios. Entonces, ahora yo quiero que veamos los compuestos de la palabra Jehová o Yahvé. En su palabra, Dios revela la trascendencia de su nombre. Jehová, para los seres humanos, en especial para su pueblo, por medio de compuestos de su nombre, Él mismo ha revelado y ha dado la revelación de la relación entre su nombre y la creación. Es decir, quién Él es y quién es su ser. Por ejemplo, y esto sí que lo hemos escuchado, porque es, como les dije al principio, este cántico está por ahí y en otros cánticos más. Y usted le pregunta a estos hermanitos qué significa y no saben ni lo que significa la palabra. No. Y eso es triste. Eso es triste porque están tarareando es una repetición. Repetitivamente algo que ni siquiera conocen. Entonces es más bien una emoción, un momento donde las emociones se levantan, ay, se me pararon los pelos y todo lo demás, pero en realidad no hay una relación entre esa persona y el verdadero Dios. Por ejemplo, el primero es Yahvé o Jehová Sabaoth. Y esto lo que significa es que Dios es Jehová de los ejércitos o Jehová de las tropas. Puesto que Él es y será quien es, Dios creó, gobierna y dirige a los ángeles como ejércitos del cielo. Esto aparece en los Salmos 24, Isaías 6, Ageo 2 y Zacarías 4. Y a su pueblo como sus ejércitos. Esto aparece en Éxodo 7, 12 y 1 de Samuel 17, para cumplir sus propósitos en su creación. O sea, Él es y será Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos y de las tropas. ¿De cuáles ejércitos? De los ejércitos celestiales y de los ejércitos de la tierra. Cuando su pueblo iba a la guerra, Jehová iba con ellos. Él era Jehová Sabaoth. Él era el Dios de los ejércitos. Un caso bien famoso lo vemos en 1 de Samuel, cuando el pequeño joven David está frente a Goliat y le dice a Goliat, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, entregará tu cabeza hoy en mis manos. Él no está diciendo, mira, David sabía quién era Dios, claro. ¿sabe? David no está diciendo yo te voy a matar. No. Jehová de los ejércitos. Cuando usted va al manuscrito dice Jehová Sabaoth. David está diciendo el dueño de los ejércitos celestiales y terrenales va a entregar tu cabeza en mis manos. ¿Usted sabe lo que es eso? Que imagínese. Dándole el poder a quien tiene el poder. Pero imagínate, Sori, eso es así. Y nuestra audiencia, un presidente que tenga el control de todos los ejércitos de las naciones más grandes. Las naciones más pequeñas no podrían. No. Vamos a tomar, por ejemplo, el presidente de China, para no utilizar el Estados Unidos, que tanta controversia tiene, ¿verdad?
El presidente de China. Pues digamos que el presidente de China es el presidente y jefe del ejército de China, Rusia, Corea, Japón, Estados Unidos, Australia, las naciones más grandes. Si él es el jefe de esos ejércitos, ¿usted cree que alguna tierrita pequeña podría contra ellos? No, es imposible. No. Pues eso es Jehová Sabaoth. Él es el dueño de todos los ejércitos. La próxima es Jehová Jireh. Y esta sí está en el cántico. Jehová Jireh. Y estos jovencitos hoy día y en las iglesias cantan este cántico, yo creo que todos los domingos. Jehová Jireh. Y usted le pregunta y tal vez le puede decir, sí, Jehová Jireh es el Dios que provee. Ok, esa es la palabra correcta, es Jehová proveerá o visitará, puesto que Él es. ¿Y será quien es? Dios visitará y proveerá todo lo necesario para cumplir su promesa. Ah, para cumplir mis gustos. No. Para cumplir mis sueños. Es la promesa. Para cumplir mis ambiciones. No, la promesa que Dios nos dejó a nosotros. O sea, que yo no puedo tomar Jehová Jireh para decir Dios me va a proveer sanidad, Dios me va a proveer bendiciones, Dios me va a proveer una casa más grande, no. Dios me va a proveer un templo, Dios me va a proveer un carro, Dios me va a proveer dinero, Dios me va a proveer. Eso es lo que esta época contemporánea, quiero ser cuidadoso con las palabras, yo no quiero ofender a nadie, pero hermano, eso no es lo que la Biblia dice. No. Dios nunca ha dicho que te va a hacer rico. Dios nunca ha dicho que te va a curar del cáncer, eso Él nunca lo ha dicho. Dios dice, sostente en mí, bástate mi gracia. 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Bástate mi gracia. Pablo tenía un aguijón que lo tenía loco y le pidió 3 veces a Dios que se lo quitara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, nada más. Tú no necesitas nada más. Eso quiere decir, te vas a quedar con tu aguijón hasta que te mueras. ¿Saben qué? Pablo se murió con el aguijón. Sí. Dios nunca se lo quitó. Así que Jehová Jireh no es yo lo canto para que Él me provea todo lo que yo quiero, mis caprichos, mis deseos, mis lujos, no. Es para que su plan se cumpla conforme a la promesa que le ha hecho en la Escritura. Él ha dicho, yo estoy con vosotros, pues eso es una promesa. Sí. Él va a estar con nosotros. Ya está. Sí, en Génesis 22:14, Abraham recordó a Dios por su nombre, porque había provisto un carnero para sacrificarlo en lugar de Isaac. Dios dijo, ve y sacrifica a tu primogénito. Isaac fue, dijo, vamos a adorar, subió al monte, puso al muchacho, que era un joven adulto ya, sí, ya, para sacrificio, lo fue a sacrificar, Dios le dijo, detente, no. Inmediatamente Jehová Jireh, Dios proveyó un carnero. Eso es parte de su promesa. Sí. ¿Por qué era parte de su promesa? Porque desde Génesis 3:15 Dios había dicho que iba a venir una simiente y pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente morderá o herirá. De ahí a Abraham hizo un pacto, Dios hizo un pacto con él y luego ese pacto continúa. Dios no iba a quebrantar su promesa porque él juró por él mismo. Él juró por él mismo. Por lo tanto, como él no iba a quebrar su promesa, Dios, cumpliendo su promesa, detuvo el sacrificio de Isaac y proveyó un carnero. Jehová Jireh. Dios no proveyó una casa grande para Abraham. Ni un carro. O le quitó los problemas. No. Dios proveyó un carnero. Lo que él había prometido. Ahora viene la próxima. Jehová. Hoy en día le dicen Rafa o Rafa. La palabra es Rofé. Jehová Rofé. Y esto lo que significa es que Dios es sanador. Tu Dios o tu Jehová sanador. Ahora sí Él me va a sanar del cáncer. Puesto que Él es y será quien es, Dios librará a su pueblo para que cumpla su voluntad. En Éxodo 15, 22 al 26, Moisés recordó que Dios endulzó las aguas de Mara para que el pueblo pudiera beber y vivir. Se manifiesta la misericordia, la compasión y entrañable bondad de Dios. Esto es Jehová Rofé. Esto lo que significa no es que Dios te va a quitar el cáncer o la enfermedad mortal que tú tienes. Yo no estoy siendo burlón con esto. No. Yo estoy diciendo lo que Dios ha dicho. Dios proveerá o sanará conforme a su voluntad para que su plan se lleve a cabo. Es decir,
Puede ser que tengas un cáncer y que Dios te sane. Eso sí, puede suceder. Claro. No es que Dios está limitado. Yo no estoy limitando a Dios. Dios te puede sanar, pero Dios no te va a sanar del cáncer para que te vayas a vivir tu vida como tú la quieres vivir. No, Dios te va a sanar del cáncer para que tú te hagas un testimonio vivo del poder de Dios. Para que Dios sea glorificado en medio de esa enfermedad. ¿Qué pasó con el ciego? Jesús le dio la visión. Pero era para que Jesús se glorificara. No, para que se glorificara a Dios. Cuando Lázaro salió de la tumba, Dios lo levantó. O sea, Dios lo levantó de los muertos. Claro, lo resucitó. Él estaba hiriendo porque estaba pudriéndose. Muerto. Y lo resucita. Y luego que lo resucita, Jesucristo dice, esto es para que Dios sea glorificado. Esto no tiene nada que ver con que Jesús tiene poder y levantó a Lázaro de los muertos. No, el mismo Jesucristo dice, esto no es para mi gloria. No. Esto es para que el Padre sea glorificado. Entonces, la próxima es Jehová Nisi o Yahvé Nisi. Y esto lo que significa es que Dios es nuestro estandarte. En el ejército de los Estados Unidos, y yo creo que en la mayoría de los ejércitos del mundo, yo que soy veterano, al frente de cada compañía de guerra va una bandera. Esa bandera va bien alta. Es lo primero que va al frente. A veces va puesta en un camión, a veces la infantería la lleva en la mano. Esta bandera simboliza el grupo que viene detrás. Esa bandera dice en su logo quiénes son los que vienen. Cuando la invasión comenzó en el Medio Oriente en el año 2002, 2003, que fue que se invadió Irak, porque primero se invadió Afganistán y luego entramos a Irak. Cuando entramos a Irak hubo un grupo muy famoso que le decían The Broken TV Screen, o sea, la pantalla de televisión rota. Y ese grupo era lo que se conoce como Third ID, la tercera división de infantería. Su logo es un cuadrado con unas rayas azules y blancas. Usted sabe cuando el televisor está roto, tiene como unas rayas, ¿verdad que sí? En la pantalla. Pues por eso le decían la pantalla de televisión rota. Porque cuando ellos veían ese parcho en el hombro del soldado, sabían que lo que venía era una amenaza. La tercera división de infantería era una amenaza. Así como los Borincaneers, la 65 de infantería, cuando iban al frente de la batalla en Corea, todo el mundo corría. Porque ahí sabían que lo que iban era un montón de locos puertorriqueños, sálganse del medio. Eso es lo que significa el estandarte. El estandarte es esa bandera que va al frente anunciando, yo soy. Sí, sálganse del medio porque lo que viene es destrucción. Ahí mismo Dios será el estandarte o enseña que conducirá a su pueblo a la victoria sobre sus enemigos. Gloria a Dios. Dios va al frente. Jesús siempre iba al frente. Yo no sé por qué los pastores de hoy día están atrás. Tienen a todo el mundo trabajando, pero ellos están atrás. Tienen que ir al frente cuando ellos tienen que estar líder, al frente, como el líder del Señor. Y eso es lo que significa el estandarte. Dios vencerá a la muerte ya la venció en la cruz, pero ahora la consumará por completo, la consumirá por completo cuando Él venga en victoria como rey. Sí. Ustedes vieron a Jesús, el siervo. Ahora viene como rey. Y cuando venga como rey, Él va a meter la hoz, su poder. Y todo lo que todo lo que no sea trigo, va echado en el horno de fuego. Y eso es lo que dice su palabra. Entonces tenemos también a Jehová, esta está más difícil, Jehová Mekadishmek. Esto significa que Dios los santifica. Él los santifica. Sí, puesto que Él es y será quien es, Dios santificará o apartará a su pueblo del pecado y de las naciones circundantes para obedecer. Exacto. Santificar o apartar los sábados sería una señal para el pueblo de que Dios los hace santos. Exacto. Apartados de las demás naciones para pertenecerle y servirle de forma exclusiva a Él. Y eso es lo que significaba esa palabra cuando el judío la decía. El judío decía... Mekadishkem. Cuando el judío decía Jehová Mekadishkem, el judío estaba diciendo Jehová nos apartó. Nos santificó. Él nos santificó. Él nos separó. Aquí viene una que decimos hasta en los títulos de... Bueno, yo no voy a entrar ni ahí porque es que... Jehová Shalom.
Y tan pronto usted escucha shalom, si usted lleva algunos días en la iglesia, usted va a saber que shalom significa paz. Shalom. Todavía el día de hoy esa palabra se utiliza. Puesto que Él es y será quien es, Dios por medio de su ángel envió a Gedeón para salvar a Israel de los madianitas. Esto está en Jueces 6. El ángel del Señor dio una señal a Gedeón, la vara del ángel consumió con fuego el sacrificio de éste para asegurarle que él lo enviaba y le daría la victoria. La palabra hebrea para paz, shalom, significa plenitud y bienestar. Y eso fue lo que sucedió con el suceso de Jueces 6 con Gedeón. Exacto, a través de Gedeón Dios concedería plenitud a su pueblo, libertad de sus enemigos y bienestar en la tierra prometida. Eso quiere decir, shalom, paz. Eso quiere decir que la paz de Dios vino en Jesús. Cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo os la da. No tenga miedo ni se turbe vuestro corazón. O no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo que Él está diciendo es que yo doy una paz que nadie más puede dar. Y eso es shalom. No significa, por favor, que usted no va a tener problemas. Significa que dentro de los problemas usted puede vivir en paz. Su paz. Correcto. El próximo es Jehová Roí. Y esto significa que Jehová es mi pastor. El más común es el Salmo 23, verso 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios va a proveer todo lo que su pueblo necesita en esta vida, en la muerte y para siempre. Exacto. Él guiará y protegerá a su pueblo. Eso es lo que significaba para el judío Jehová Roí. La próxima es Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu lo que significa es Jehová es nuestra justicia. Eso lo encontramos en Jeremías 23, verso 6. Y puesto que Él es nuestro Dios, Él es y será por siempre. En el futuro, Él será y establecerá al Mesías como rey en la descendencia davídica para siempre. Va a reinar como rey. Él, como dice Jeremías 23, ¿verdad? Reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Cuando este rey davídico reine en justicia, será salvo Judá e Israel habitará confiado. Eso lo que significa es, Jehová es nuestra justicia. Y por último, no le queramos añadir otros nombres que no existen. Por último, Jehová Sama. Jehová Sama significa que Jehová, Él está o el que está ahí. Jehová está o está ahí. Eso lo encontramos en Ezequiel 48 y nos dice que Dios restaurará a Israel como una nación salva en la tierra prometida y levantará de nuevo un templo en Jerusalén renovada. Y estamos hablando de la Israel espiritual, por favor. No estamos hablando de la Israel política. No estamos hablando de Netanyahu y su política, o del primer ministro o el asistente del primer ministro, o la guerra de Israel político contra Gaza. No, yo no estoy hablando de Israel político, yo estoy hablando de Israel espiritual, el pueblo que Dios escogió por medio de la sangre de Jesucristo. Exacto. Y ese somos nosotros, incluidos los gentiles en el pueblo. Y Él será el Señor que está ahí con nosotros. Dios restaurará a Israel como una nación salva en la tierra prometida. Exacto. Y levantará un nuevo templo en una Jerusalén renovada, que ahí entonces se va a llamar El Señor está ahí. El Señor está ahí, el Señor está con nosotros. Esos son las conjunciones o la unión que usted puede hacer de distintos adjetivos que describen a Dios junto con el nombre Jehová. Claro, hoy día esos nombres no los utilizamos como los utilizaba el pueblo judío, y por lo tanto se han hecho otros compuestos existen otros compuestos en los manuscritos donde se utiliza la palabra El, Eloah y Elohim. Estos nombres o estos compuestos los vamos a discutir en un próximo episodio porque son muchos. Y estos nombres, usted ha escuchado mucho de ellos, Elohim, Adonai, usted ha escuchado El Shaddai, Elión. Estos son nombres que están en el griego
del manuscrito de la Septuaginta, que es la traducción del hebreo y del arameo al griego. Y estos nombres son los nombres más comunes hoy día. Sí. Vamos a hablar un poco sobre estos nombres. Este bosquejo va a estar en su totalidad en la descripción del podcast y en la descripción de YouTube, en un formato de Word. Así que si usted quiere descargar el bosquejo o imprimirlo, todo lo que nosotros hemos hablado está en el bosquejo. Este bosquejo sale de distintos libros de teología sistemática. Esto no se lo inventó Ángel y Sori. Esto sale de la teología sistemática de Grudem, teología sistemática de John MacArthur, teología sistemática de Louis Berkhoff, teología sistemática reformada de Joel Becky y algunos otros libros y compendios donde nosotros hemos hecho un extracto, lo hemos colocado en este bosquejo para que ustedes puedan leer luego, porque sé que es mucho lo que hemos hablado, y poco a poco usted puede hacer sus anotaciones y sus marcas e ir estudiando un poquito más a fondo lo que significa Jehová, Yahvé, Adonai, Elohim, El Shaddai, El Roí, Rafa y todos los demás nombres que corresponden a Dios, para luego entonces entrar en sus atributos, por ejemplo, santidad, misericordia, o las omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, bondad, todopoderoso, todos esos atributos, unos comunicables y unos incomunicables. Eso lo vamos a estar discutiendo en otros próximos capítulos. Así que pendiente, usted puede bajar este bosquejo, buscarlo, está en la descripción, bajo Radical Contra la Corriente y Ministerio Didasco o Didasco Ministries. Así que no se olviden siempre de compartir este video a otros que lo necesiten, como lo necesitamos una vez nosotros. Claro. Y nada, esto sería entonces todo por el día de hoy, por este episodio en Didasco Ministries o Ministerio Didasco. Recuerden, dale like, suscríbase, síganos, hermano y hermana, amigo que nos escucha. Nosotros hemos, en su vasta mayoría, aprendido esto por nuestra propia cuenta. Hemos tenido buenos pastores, buenos líderes que nos han guiado, pero el estudio profundo ha sido porque nosotros hemos deseado, como niños, la leche espiritual no adulterada, como dice la Escritura. Yo le animo a que usted también la desee y se adentre a estudiar, porque una vez usted se adentra a estudiar es una hermosura. Y no puedes parar. No puedes parar. Y usted quiere, lo que usted aprende, usted lo quiere desbordar hacia otros, porque esto no es para que se quede en nuestra cabeza. No, esto es para aprenderlo y compartirlo con otros. Así que hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló su hermano y amigo Ángel Colón y Sorismar Reyes. Ha sido un placer estar con ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos. Muchas bendiciones del Señor y será hasta el próximo episodio. Dios les bendiga mucho.